El día de hoy vamos a hablar sobre la digestión y absorción de los principales macronutrientes. Pero para esto tenemos que hacer un recordaris de la parte anatómica y quizás histológica del tubo digestivo, sobre todo a nivel del intestino delgado. Ya habíamos dicho o habíamos observado en anteriores oportunidades el mecanismo de transporte de los alimentos, la función motora, la secreción de jugos digestivos, por ejemplo, la formación de ácido clorhídrico, y el día de hoy toca pues la digestión y absorción de los alimentos. Dentro de la anatomía macroscópica sabemos que el intestino delgado está compuesto por tres grandes estructuras. Uno es el duodeno, que normalmente es fijo y que tiene una longitud de 25 centímetros, como se aprecia ahí. Luego sigue el yeyuno, que es prácticamente móvil, las famosas heces del gas, que tienen una longitud de 100 centímetros. Y finalmente el ilion, que también es móvil y que tiene una longitud de 1,60 m. Si juntamos las tres dimensiones, las tres longitudes, mejor dicho, del duodeno y uno helio, sabremos que tiene una longitud de las tres de aproximadamente 2,85 metros. Eso es en el ser vivo, pero en el cadáver llega a tener hasta 7 metros. Entonces vemos el estado de semicontracción muy básico que tiene estos elementos. Ahora bien, dentro de, digamos, la luz intestinal, sabemos que está compuesto, pues, en la pared de una mucosa, es una mucosa, y nosotros vamos a observar precisamente aquí que estos pliegues, no sé si lo llegan a observar, ¿no? Que tiene, son pliegues casi circulares, ¿no? Del intestino delgado. A esos pliegues nosotros lo llamamos las válvulas convenientes o pliegues de Kerkel, que no vienen a ser sino pliegues transversales que representan la mucosa y la submucosa del intestino delgado. ¿Cuál es la función? Aparte de aumentar la superficie de absorción, sirve como soporte a estas estructuras denominadas vellosidades. O sea que cada válvula presenta en su luz vellosidades intestinales. Ahora, si observamos esto, ¿no? Las vellosidades, entre cada vellosidad se encuentran unas depresiones llamadas criptas. Centrémonos en las vellosidades. Cada vellosidad, a su vez, como se puede observar acá, tiene en su superficie un montón de células, ¿no? Células absortivas, células caliciformes, ¿no? Y dentro de esas células presentan las microvellosidades. Entonces vamos viendo que desde la parte macroscópica hasta la parte microscópica, lo que hace la luz del intestino delgado es aumentar la superficie de absorción. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Precisamente las vellosidades intestinales, las células absortivas, y entre cada una de ellas se encuentran estas depresiones que vienen a ser las criptas del Lieberkühn. Esta es más de lo mismo. Entonces, las válvulas convenientes entre sí, o pliegues de Kerkel, que son estos y que sirven de soporte anatómico a las vellosidades, aumentan por 3 la superficie de absorción, más de aproximadamente 1 metro cuadrado, y cada válvula contiene vellosidades y cada vellosidad aumenta por 10 esta superficie de absorción, y cada una de esas células tiene microvellosidades que aumentan por 20 más, haciendo finalmente que la superficie total sea de 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, en una longitud de 3 metros tenemos un área más o menos de este promedio. Entonces, esto es otro resumen. Las válvulas de Kerken aumentan por 3, las vellosidades por 10 y las microvellosidades por 20. Crecen más de 600 veces. Entonces, a nivel del duodeno, tenemos pues, las vellosidades, las criptas de Lieberkühn. Tenemos que en la submucosa están las glándulas Brunner que secretan bicarbonato y que neutraliza el quimo. Las criptas de Lieberkühn predominantemente se encuentran aquí también en el yeyuno, pero sus vellosidades suelen ser más largas. Y principalmente tienen la función de yeyuno de digestión y absorción. El duodeno también, pero básicamente es neutralizar el quimo. Recuerden que tiene una estrecha relación con el estómago. Y el ilion, las vellosidades ya no son tan largas como se puede observar. Y más bien vamos a encontrar las placas de Peyer que tienen una función inmunitaria, y básicamente el ilion tiene una función de absorción. Ya no se hay esa formación de esas vellosidades largas, como se podría ver ahí, ¿no? Esta es, invadiendo el campo de la histología, esta es una vellosidad, que es un epitelio cilíndrico simple, que tiene en su interior una red capilar arteriovenosa. Tenemos las criptas, ¿no? Que se encuentran las células caliciformes, y los enterocitos, que precisamente acá se encarga de absorber los productos de la digestión.
Y las glándulas de Brunner, que están en el duodeno principalmente, son células productoras de moco y bicarbonato. Voy a avanzar porque, bueno, esto solamente era un recordaris. En realidad son como más de 300 diapos, si no mal recuerdo. Y esto es la parte que nos interesa hablar, que es precisamente la digestión y absorción de los alimentos. Y empezamos por los carbohidratos, los grandes azúcares. Tres fuentes importantes de carbohidratos vamos a entender: la sacarosa, la lactosa y los almidones. La sacarosa, que es el azúcar de caña o azúcar de mesa; la lactosa, que es el disacárido de la leche; y los almidones, que son grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos. Para empezar, la digestión de los carbohidratos comienza en la boca. Si fuese una pregunta de examen, ya sabrían qué hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente la glándula salival, esa que ha puesto la parótida, secreta la tialina, que es la amilasa salival, que es lo mismo. Entonces la sacarosa, que es el azúcar precisamente de mesa, que le llaman el azúcar de caña; el almidón y la lactosa, que es el azúcar de leche, ¿no? Tienen la siguiente característica, que tanto la sacarosa como la lactosa son disacáridos que no experimentan lisis en la boca. Entonces la tialina actúa sobre un gran polisacárido que viene a ser el almidón. Entonces la tialina o la amilasa salival actúa sobre el almidón y lo descompone en maltosa, que es un disacárido maltotiosa, y alfa-destrinas. La acción de la tialina sobre acá, este es un resumen más de lo mismo, solamente que el polímero de glucosa acá predominantemente es las alfa-destrinas. Quizás no tenga mucha acción, la acción de la digestión de los carbohidratos en la boca, porque a veces algunas personas ni siquiera mastican adecuadamente y más bien tragan, y por lo tanto la digestión en la boca no es tan importante. Y bueno, y si lo es, simplemente es deglutido, y como dice acá, solamente el 5% de los almidones, por acción de la tialina, son hidrolizados, son digeridos por la tialina. 5% de la digestión de los carbohidratos, específicamente los almidones, actúan a ese nivel. Muy bien, entonces va a llegar al estómago. El estómago tiene tres grandes componentes: el fondo, cuerpo y el antro, como viene en la parte de anatomía. Y nosotros tenemos que la secreción gástrica por gravedad está en la parte inferior. ¿Y se acuerdan que llegaba ahí? Llegaba el almidón, gran parte, porque recuerden que solamente se digirió el 5% de los almidones, y la mayor parte viene con sacarosa y lactosa, no se ha digerido, no experimenta lisis aquí en la boca. La maltosa, como un producto de degradación del almidón, sí puede llegar ahí. Y la digestión continúa en el fondo y cuerpo gástrico durante un periodo de hasta 1 hora. Acá sí, pues ya acá no es acá creo que ni un minuto para aquellos que se consideran tragones. Pasan directamente y la mayor parte de la digestión ocurre en el estómago. Pero la digestión acá sí actúa en el fondo del cuerpo por lo menos hasta 1 hora. Y ojo, la tialina no solamente está bien, es secretado por las glándulas salivales y experimentan digestión en la luz de la boca. Pero la telina también es digerida y continúa la acción de la telina a nivel del estómago, precisamente en el fondo del cuerpo gástrico, durante 1 hora, ¿no? Hasta que los alimentos se mezclan con las secreciones gástricas, recuerden, por las células paritales que secretan ácido clorhídrico, e inactivan a la telina pues ya no puede seguir digiriéndose, sobre todo en la porción inferior. Se recuerda que en el fondo es una cavidad timpánica a ese nivel. Entonces, ahora sí, el porcentaje de almidón que se hidroliza ya no es el 5% que ocurrió acá, es un 30-40% hasta que se inactiva, por lo menos hasta 1 hora. Recordad que hasta ahora la sacarosa no experimenta digestión, hidrólisis, la lactosa tampoco. Si la pregunta fuese, si la digestión de los carbohidratos ocurre en la boca, sí, pero pues, la sacarosa se hidroliza aquí, se digiere aquí, no, tampoco la lactosa, tampoco en el nivel del estómago. El almidón sí, el almidón tanto en la boca como en el estómago, y es la misma enzima, la tialina, hasta que está inactiva. Muy bien. Sigue el proceso de vaciamiento gástrico, llega hacia el duodeno, y el páncreas, que es una glándula exocrina, me interesa la porción exocrina, ¿no? Las glándulas, las células acinales que van a secretar, bueno, acá llegan los productos de digestión, llega la sacarosa, la lactosa, la maltosa, el almidón que faltaba por digerir. Se recuerda que 5% en la boca, 30-40% en el estómago. Y acá, recién, la amilasa pancreática, que viene precisamente de las células acinares,
secretada por la porción exocrina del páncreas, actúa sobre el resto del almidón y termina por digerir maltosa, finalmente maltotriose y alfa-destrinas. Muy bien, ahora sí, ¿qué pasa? Que también existen otras enzimas que son las proteasas pancreáticas a este nivel, que vienen del páncreas. Las proteasas pancreáticas, o sea, la digestión del intestino delgado de los carbohidratos va a estar dada también, aparte de la amilasa pancreática, por las proteasas del páncreas y por las enzimas que se encuentran en la superficie de estas células intestinales, del duodeno concretamente. Normalmente esta célula, ¿no?, tiene un núcleo donde forma ADN, ARN y luego la proteína, ¿no? Y estas son las microbiosidades del intestino delgado, concretamente de la segunda porción del duodeno, ¿no? Se sitúan, precisamente se forman a nivel del núcleo, luego aquí a nivel del citoplasma y van a formar parte, a insertarse en estas microbiosidades la cadena glucoproteídica, la enzima llamada maltasa y la lactasa. Las proteasas pancreáticas actúan básicamente haciendo que, digamos, cambiando la conformación de la cadena glucoproteídica para formar una alfa-destrinasa para las alfa-destrinas y las sacarasas. Los sustratos que van a venir van a ser del almidón, pues, ¿no? El almidón, recuerden que finalmente es hidrolizado, es digerido por la amilasa pancreática y tiene las alfa-destrinas, la maltotriose y la maltosa. Y los otros productos de la secreción, la sacarosa y la lactosa, recién van a poder digerirse en la luz del intestino delgado. Las alfa-destrinas, cualquiera diría que, bueno, las alfa-destrinas tienen que ser digeridas por la alfa-destrinasa. Sí, pero eso ocurre solamente bueno, no solamente, en el 95% de los casos. Y forma 8 glucosas, 8 monosacáridos. Pero la maltasa también. La enzima maltasa, que está en las microbiosidades, ¿no?, del intestino delgado, también digiere las alfa-destrinas en un rango de 5% y forma también 8 glucosas. La maltotriosa también es digerida por, cualquiera dirá la maltotriosa por la maltasa, pero la alfa-destrinasa lo digiere en un 50%, forma 3 glucosas, la sacarasa lo hace en un 25% y la maltasa lo hace en un 25% también. O sea, si alguien me pregunta si la maltotriosa es un trisacárido, es digerido por acción de la alfa-destrinasa, sí, y es el principal, como pueden ver acá, es verdadero. La maltosa, debería decir la maltasa, pero la alfa-destrinasa también lo digiere en un 50% para formar 2 glucosas. Recuerden que la maltosa es un disacárido. La sacarasa digiere la maltosa en un 25% y la maltasa lo hace en un 25%. O sea que no necesariamente, si alguien le pregunta, ¿quién digiere la maltosa predominantemente? La alfa-destrinasa, pues acá está el 50%. Predominantemente la maltasa en un 25%, igual que la sacarasa. Existen otros elementos, otros disacáridos poco conocidos como son la trialosa. Y bueno, recuerda que las microbiosidades tienen la disacaridasa, trialosa por la trialasa, 2 glucosa, sacarosa por la sacarasa, que va a formar una glucosa, una fructosa. Y finalmente ya tenemos los productos monosacáridos. Estos monosacáridos recién lo pueden absorber. Una vez digerido ya pueden absorberse. Todavía no hablamos de esa parte. Y la lactosa por la lactasa, bien conocida. Entonces, ¿qué origina la digestión de la lactasa? En la lactosa forma una glucosa más una galactosa. Ahora, muy bien, recuerden que los polisacáridos con el almidón, estos son oligosacáridos. Este es un resumen básicamente de todos los elementos que acabo de hablar. Son digeridos, obviamente, y son absorbidos como monosacáridos. Recién como monosacáridos los carbohidratos pueden ser absorbidos. Esa es una característica básica fundamental. Los carbohidratos, los grandes azúcares, tienen que digerirse de un macronutriente a un micronutriente. ¿En forma de qué? En monosacáridos. Y recién pueden ser absorbidos por el epitelio intestinal para ser absorbidos por la sangre portal y llegar al hepatocito o al hígado. ¿Cómo ocurre esta absorción en el intestino delgado? Ya habíamos hablado de la digestión. Bueno, recuerda que hay agua, glucosa en el lumen intestinal, perdón, hay agua y también glucosa en el lumen intestinal. Está el enterocito, están los 3 actores principales, los 3 compartimientos que van a dedicarse a la absorción en el intestino delgado. El lumen intestinal, donde está la glucosa y el agua, está el enterocito y este líquido intersticial. Esto es como si fuese un vaso con agua y acá está su soluto, ¿no? Y acá está la leyenda para hablar de transporte activo primario, secundario y transporte pasivo, difusión y transportador.
Si la concentración de glucosa es baja en el lumen intestinal, normalmente es así. Miren, no hay, acá yo no veo, ni en la membrana basal ni en la membrana vasolateral, como quieran llamarse, ningún transportador. Normalmente en el lumen intestinal nosotros encontramos la glucosa disminuida. En el citoplasma del enterocito está aumentada y está disminuido en el líquido intersticial antes de llegar a los capilares. Entonces debería ser así, por difusión simple. Si la glucosa se encuentra más concentrada en el citoplasma, debería ir del sitio de mayor concentración hacia el sitio de menor concentración. Igual va a ocurrir para este lado, para la membrana vasolateral. Y es ahí donde ya intervienen los transportadores. También tenemos el sodio, porque se va a usar, la glucosa para absorber se va a usar al sodio como principal ayuda. El sodio normalmente en el lumen intestinal tiene una alta concentración, tiene la baja en donde, en el citoplasma, y generalmente también la tiene alta donde, en el líquido intersticial, los tres compartimentos, los tres actores principales. Entonces iría así, de mayor concentración a menor concentración, iría de esta manera. Pero esto no ocurre así porque precisamente tenemos los transportadores que van a hacer esto. Acá tenemos el transportador de glucosa dependiente de sodio, el SGLT1. Y tenemos una bomba de ATP que va a luchar contra el gradiente de concentración. El sodio, aprovechándose que es más concentrado en el lumen intestinal que en el citoplasma del enterocito, va de sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Entonces, la glucosa va a aprovechar esto. Entonces, y acá es facilito. Si yo sé que el sodio está más aumentado en el líquido intersticial y es menos en el citoplasma, entonces normalmente debería ir del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración, pero acá está el ATP. El ATP lucha contra ese gradiente, genera energía para que finalmente el sodio pueda ser absorbido. Sin querer yo, tratando de explicar la absorción de la glucosa o de este monosacárido, estoy explicando cómo se absorbe el sodio a este nivel. Acá, entonces, sería del lumen intestinal hacia la luz del enterocito o citoplasma por un transporte pasivo-difusión. Pero del citoplasma del enterocito hacia el intersticio, atravesando la membrana vasolateral, lo hace a través necesita una energía para ir en contra de ese gradiente que es la bomba de ATP. Entonces acá se genera una energía que es aprovechada por la glucosa. Entonces la glucosa se absorbe del lumen intestinal hacia el enterocito gracias a un transporte activo secundario. ¿Secundario qué? A la fuerza de energía química del gradiente de concentración del sodio. Y de acá fácilmente puede ser si de mayor concentración o menor concentración a través de un GLUT2 por una difusión simple. Y este es el resumen que yo les acabo de hablar. Entonces, en el lumen intestinal, la glucosa se absorbe mediante un transporte activo secundario a la energía química generada por el gradiente de concentración que va de acá hasta acá. Pero de la célula hacia el líquido extracelular o intersticial, mejor dicho, lo hace por difusión simple usando un transportador que es el GLUT2. La digestión de los disacáridos y disacáridos aquí en la luz intestinal estimula este transporte de glucosa. Entonces la velocidad de absorción de la glucosa a partir del intestino es 120 gramos de glucosa por hora. Talón intercelular, espacio intercelular, que son importantes. Ahora, si la glucosa está aumentada acá, se facilita. Claro, por eso dice la digestión la digestión de los disacáridos y disacáridos estimula el transporte de glucosa, porque si yo como bastante glucosa, ingiero bastante glucosa, voy a digerir más y obviamente voy a aumentar más, y esto se ve muy facilitado, obviamente. Es lo que quiere decir este cuadrito de acá. Muy bien. Y aprovechándose eso, ¿se acuerdan de esta gota de agua? El agua va de un sitio de menor concentración, el agua se aprovecha, perdón, de esto de acá para poder absorberse. O sea, arrastra el disolvente a través de las uniones entre estas células. Lo mismo ocurre con la galactosa, cuando se digiere la lactosa. Recuerden que el producto de la galactosa es producto de la lactosa. La lactosa es un gen inducible. Por acción de la lactasa se dividen galactosa y glucosa, y la galactosa se absorbe de la misma manera. Es decir, la galactosa se reabsorbe porque existe un transporte activo secundario de la luz intestinal hacia el enterocito, citoplasma del enterocito, y luego por difusión simple y arrastrado.
El aumento de la lactosa en la luz porque no se digiere. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque en la superficie, la lactosa, que es precisamente el disacario de la leche, tiene que ser digerida por la lactasa. La lactasa es una enzima, es un gen inducible. Necesita la presencia constante para poder formarse. Si después del colegio digo, yo no tomo leche, ya soy muy grande, yo tomo café, tomo whisky en el desayuno, no sé. Entonces no va a haber presencia de lactosa en la luz, no va a haber esa estimulación por parte del enterocito para formar lactasa. Entonces la lactasa no se forma, aumenta la luz. Las bacterias lo que hacen a este nivel del intestino es, como no se digirió en la luz, entonces estas bacterias se aprovechan en comérselas, por así decirlo, formando ácido láctico y más gas, ¿no? Lo que hace es que la lactosa aumenta la osmolaridad por liberación de hidrogeniones y el ácido láctico también. Y hay más líquido en la luz y hay más gas. Eso distiende el tubo gastrointestinal. Aumenta el peristaltismo, por eso es que hay cólicos. Dolor abdominal tipo cólico aumenta el tránsito intestinal y la diarrea que produce es una diarrea osmótica acuosa, ¿no? La distensión produce cólicos y ahí, como hay gas, hay flatulencia, ¿no? Y eso es, esa distensión, no tanto irritación, sino esta distensión, ¿no? Activa pues las aferencias simpáticas del T9, T11, que van a ir a los centros superiores para informar que hay dolor en el intestino delgado. Aferencias simpáticas. Inclusive este mismo esquema se aplica para la apendicitis, ¿no? La respuesta sería por estímulo simpático también. La digestión de las proteínas va a cambiar mucho con respecto a la digestión de los carbohidratos, porque nosotros hemos dicho ahorita, para que puedan absorberse los productos de la digestión de los carbohidratos, estos tienen que ser monosacáridos sí o sí. Cualquiera pensaría que las proteínas es igual. Las proteínas tienen que digerirse hasta aminoácidos y recién como aminoácidos se pueden absorber a través de las paredes o células en el intestino sí o sí. Esto no es tan real. Ya vamos a ver por qué. Entonces, normalmente, por la acción de la comida, se forman aminoácidos péptidos que, bueno, acá vamos a ver que se forman células parietales. Bueno, las células parietales secretan ácido clorhídrico, también se crean. La célula principal secreta petsinógeno y la petsina contribuye a aumentar de todo esto. La digestión de las proteínas comienza en el estómago. Acuérdense, ¿ya? Ahí en el estómago es un pH ácido, 1.6 a 1.3, 1.6 a 3.2. Las proteínas de la dieta son digeridas por la pepsina. La pepsina, ¿de dónde se formó? A partir del pepsinógeno. ¿Y quién formó el pepsinógeno? Las células principales del epitelio gástrico. Pero el pepsinógeno, para que se transforme en pepsina, necesita la acción del ácido clorhídrico. Recién cuando alcanza su actividad a estos niveles de pH, recién la pepsina puede actuar sobre estas proteínas, dejando algunos productos de secreción, polipéptidos, proteasas y peptones. Entonces, a nivel del estómago, ocurre una digestión de las proteínas en un 10 a 20%. La pepsina digiere las fibras de colágeno, que es un componente importante del tejido conjuntivo intercelular de las carnes, por ejemplo. Ahora bien, llega, por ejemplo, acá esta cadena polipeptídica, ¿no? Y acá tenemos las células acinales que elaboran precisamente los zimógenos, que son el tricinógeno, quimotricinógeno, la procarboxipeptidasa y prolastasa. Recordad que el tricinógeno, quimotricinógeno, procarboxipeptidasa y prolastasa son formas sedativas, es decir, no hidrolizan. Las células de la mucosa duodenal, que no se sabe cuál es, secretan una enzima que es la enterocinasa o también llamada enteropeptidasa, y hace que, precisamente, no sé qué active, parece, a ver un ratito, comparte pantalla, ya está. Acá está. Entonces la enterocinasa o enteropeptidasa hace que el tricinógeno se transforme en tricina. Y la tricina se autodigiere también. O sea, siguen llegando más productos de tricinógeno y esta tricina ayuda a que se forme en tricina. Y luego la tricina activa las demás. Quimotricinógeno en quimotricina, procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa y prolastasa en elastasa. Tricinógeno es importante. Ahora miren esta tricina, quimotricina y elastasa que viene a constituir endopeptidasas.
Es decir, van a romper las cadenas por dentro, no por las partes laterales o por fuera. Entonces, en la endopeptidasa, con la evaporación del agua, hidrólisis del agua, lo genera de esta manera. Y recuerda que una cadena polipeptídica tiene un extremo carboxilo y tiene un extremo amino. Entonces, la carboxipeptidasa, entonces no es una endopeptidasa porque no rompe la cadena, esta cadena por la parte del centro, o más interna, como quiera llamarse, sino que la carboxipeptidasa va a romperla por acá, por la parte más externa. Acá está. La exopeptidasa tenemos dos, que es la aminopeptidasa y la carboxipeptidasa, que actúan en las partes externas, y de tal manera que tenemos estos productos de la digestión. Entonces recuerden, solo las exopeptidasas actúan sobre el extremo amino terminal y carboxilo terminal. En cambio, regreso al esquema, la tricina, quimotricina y elastasa son endopeptidasas, no van a actuar en la parte externa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que en el epitelio intestinal, en sus microvellosidades, tenemos la aminopeptidasa y la carboxipeptidasa. Pero recordad, entonces si alguien le pregunta, ¿la carboxipeptidasa dónde se encuentra? Se encuentra en las enzimas del borde en cepillo de las microvellosidades del intestino delgado. ¿Y dónde más? Regreso al esquema. También puede venir de dónde como simógeno de las células acinares, ¿verdad? A este nivel. Entonces, por ejemplo, acá está una carboxipeptidasa, que ya saben que puede venir del epitelio o como producto de simógeno, y la gemotricina también era de las células acinares, ¿se acuerdan? Entonces, la carboxipeptidasa actúa acá, esto es una exopeptidasa, miren dónde actúa la exo por fuera y la endo por dentro. Y finalmente, ¿qué tengo? Puedo tener productos de aminoácidos que básicamente pueden absorberse, los aminoácidos, pero también tengo, ¿qué cosa? No solamente los aminoácidos, ¿cómo se absorben? Doctor, porque acá veo que pasó de frente los aminoácidos. Sí, también se absorben por un transporte activo secundario valiéndose de la absorción del sodio. Miren, sodio cuán importante es en la digestión de los carbohidratos y de las proteínas en forma de aminoácidos. Y hace lo mismo, ¿no? Los aminoácidos por difusión simple hacia el espacio intersticial. Muy bien, supongamos que esta es una célula, pero acá también vamos a entender esto. Los aminoácidos, que son los productos finales, representan el 30% de los productos de la digestión. Nosotros tenemos dipéptidos que también se absorben. Ah, esto es lo que la diferencia de los carbohidratos. ¿Los disacáridos podrían absorberse? No, tenía que ser primero monosacáridos para luego absorberse, pero en el caso de las proteínas no. Los dipéptidos se pueden absorber y tripéptidos también, y eso representa el 70% de la absorción de las microvellosidades. ¿Ya? Y recién en el interior del enterocito se encuentran las peptidasas intracelulares que terminan por romper estas peptidasas a los dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos. Y recién pueden ir a absorberse hacia los capilares. ¿Ya? La glándula de Brunner son las que secretan aminopeptidasas, por ejemplo. Entonces en el estómago tenemos un resumen, la pepsina, que es activada por el ácido clorhídrico, transforma las proteínas y polipéptidos en péptidos, proteosas y peptona. En el páncreas tenemos estas enzimas, que son simógenos, que luego se activan, ¿no? Y finalmente en la mucosa del intestino tenemos la enteropeptidasa, y en el citoplasma del enterocito tenemos las peptidasas intracelulares, que finalmente lo terminar todo en aminoácidos. Del 100% de las proteínas digeridas, 50% proviene de la ingesta, 25% de los jugos digestivos, 25% de las células descamadas de la mucosa. Es verdad, ¿no? Se descaman y también liberan enzimas pues, que actúan sobre el producto de la digestión. Bueno, en realidad la digestión y absorción de los lípidos es un poco larga, no los voy a marear. Más bien, esta es parte de integrar a ustedes. Recordad que tienen que hablar de tres fases, tienen que hablar de una fase de emulsificación, una fase de hidrólisis y una fase de solubilización en micelas. Muy bien. Hasta acá lo voy a dejar.